Plática en Bombay. 6 de febrero de 1982. La persona corriente desperdicia su vida, dispone de una gran cantidad de energía, pero la malgasta. Consume sus días en la oficina, o en cavar en el jardín, o como abogado, o en alguna otra cosa, o bien lleva la vida de un sannyasi. La existencia de una persona común parece, al final, por completo carente de sentido, sin significación alguna. Cuando mira para atrás, cuando tiene 50, 80 o 90 años, ¿qué ha hecho esa persona con su vida? La vida tiene una significación de lo más extraordinaria, con su gran belleza, sus grandes sufrimientos y ansiedades, la acumulación de dinero trabajando desde las 8 o 9 de la mañana hasta la noche por años y años. Y al final de todo ello, ¿qué hemos hecho de la vida? Dinero, sexo, el conflicto constante de la existencia, el cansancio, el afán, la desdicha y las frustraciones, eso es todo lo que tenemos, con quizás alguna alegría ocasional, o puede ser que uno ame a alguien de manera tan completa y total, que en ese amar no exista sentimiento alguno de egoísmo. Parece haber muy poca justicia en el mundo. Los filósofos han hablado mucho acerca de la justicia. Los trabajadores sociales hablan de la justicia. El hombre común quiere justicia. Pero, ¿existe en absoluto la justicia en esta vida? Uno es ingenioso, está bien acomodado, tiene una buena mente y una buena apariencia, tiene todo lo que desea. Otro no tiene nada. Uno es bien educado, refinado, tiene libertad para hacer lo que le plazca. Otro es un viciado, pobre de mente y corazón. Uno tiene capacidad para escribir y hablar, es un buen ser humano. Otro no lo es. Este ha sido el problema de la filosofía con su amor a la verdad, su amor a la vida. Pero tal vez la verdad se encuentra en la vida misma, no en los libros lejos de la vida, no en las ideas. Tal vez la verdad se encuentra donde estamos y en el modo como vivimos. Cuando uno mira a su alrededor, la vida parece tan vacía y tan carente de sentido para la mayoría de la gente. ¿Puede el hombre tener justicia alguna vez? ¿Hay en absoluto justicia alguna en el mundo? Uno es rubio, otro es moreno. Uno es brillante, atento, sensible, lleno de sentimientos, ama una bella puesta de sol, la gloria de la luna y la asombrosa luz sobre el agua. Uno ve todo eso y otro no lo ve. Uno es razonable, cuerdo, sano, y otro no es nada de eso. De modo que nos preguntamos, seriamente, ¿hay en absoluto justicia en el mundo? Ante la ley somos supuestamente iguales, pero algunos son más iguales que otros que no tienen dinero suficiente para contratar buenos abogados. Algunos nacen en un alto nivel social, otros en un nivel bajo. Observando todo esto en el mundo, por lo visto hay muy poca justicia. ¿Dónde está, pues, la justicia? Parece que hay justicia solo cuando hay compasión. La compasión es el fin del sufrimiento. La compasión no nace de ninguna religión, de ningún culto. Uno no puede ser un hindú con todas sus supersticiones y sus dioses inventados y, aún así, volverse compasivo, es imposible. Para tener compasión es preciso que haya libertad, completa y total libertad con respecto a todo condicionamiento. ¿Es posible una libertad semejante? El cerebro humano ha sido condicionado por millones de años.
Ese es un hecho. Y parece que cuantos más conocimientos adquirimos acerca de todas las cosas de la tierra y del cielo, tanto más atascados estamos. Cuando hay compasión, entonces con ella hay inteligencia, y esa inteligencia tiene la visión de la justicia. Hemos inventado las ideas de karma y reencarnación, y pensamos que inventando esas ideas, esos sistemas acerca de algo que ha de ocurrir en el futuro, hemos resuelto el problema de la justicia. La justicia empieza solo cuando la mente es muy clara y cuando hay compasión. Nuestros cerebros son instrumentos muy complejos. El cerebro de cualquiera de ustedes, o el de quien les habla, pertenecen al cerebro de la humanidad. Este cerebro no solo ha evolucionado desde que nacimos hasta ahora. Se ha desarrollado a través de un tiempo incalculable y condiciona nuestra conciencia. Esa conciencia no es personal, es el suelo sobre el que estamos parados los seres humanos. Cuando uno observa esta conciencia con todo su contenido de creencias, dogmas, conceptos, temores, placeres, agonías, soledad, abatimiento y desesperación, ve que no es su conciencia individual, no es el individuo el que contiene esta conciencia. Estamos profundamente condicionados para pensar que somos individuos separados, pero ese cerebro no es el cerebro de ustedes o el mío. No estamos separados. Nuestros cerebros se hallan tan condicionados por la educación y la religión, que nos consideramos entidades separadas, con almas separadas, y así sucesivamente. No somos individuos en absoluto. Somos el resultado de miles de años de experiencia humana, de esfuerzo humano y de lucha. De modo que estamos condicionados, por consiguiente, jamás somos libres. En tanto vivamos por un concepto, una conclusión, con ciertas ideas o ideales, no habrá compasión. Donde hay libertad con respecto a todo condicionamiento, o sea, que uno sea liberado de ser hindú, cristiano, musulmán o budista, se ha liberado de quedar preso en una especialización, aunque la especialización tiene su lugar, de dedicar toda su vida a adquirir dinero. Donde existe esa libertad, puede haber compasión. En tanto el cerebro esté condicionado, como ahora lo está, no habrá libertad para el hombre. El ser humano no progresa a través del conocimiento, como sostienen algunos biólogos y filósofos. El conocimiento es necesario, lo necesitamos para conducir un automóvil, para actuar en los negocios, para ir desde aquí a nuestras casas, para producir el desarrollo tecnológico y así sucesivamente. Ese conocimiento es necesario. Pero no así el conocimiento psicológico que uno ha acumulado acerca de sí mismo, el cual se ha convertido en memoria psicológica que es el resultado de las presiones externas y de nuestras exigencias internas. Nuestras vidas se hallan fragmentadas, divididas, jamás son algo total, nunca tenemos una observación holística. Observamos siempre desde un punto de vista particular. Estamos tan divididos internamente, que nuestras vidas son en sí mismas contradictorias y, por lo tanto, existe un constante conflicto. Nunca miramos la vida como una totalidad completa e indivisible. La palabra "whole", todo en inglés, significa estar sano, cuerdo. También quiere decir sagrado, holy. Esa palabra posee una gran significación. No se trata de que los múltiples fragmentos lleguen a integrarse en nuestra conciencia humana, siempre estamos tratando de integrar las diversas contradicciones. Pero,
¿Es posible mirar la vida como una totalidad? Mirar el sufrimiento, el placer, el dolor, la tremenda ansiedad, la soledad, el ir a la oficina, el tener una casa, el sexo, el tener hijos, mirarlo todo no como si fueran actividades separadas, sino como un movimiento holístico, como una acción unitaria. ¿Es eso posible de algún modo? ¿O estamos obligados a vivir eternamente en la fragmentación y, por ende, en el conflicto? ¿Es posible observar la fragmentación y la identificación con esos fragmentos? Observar, no corregir, no trascender, no escapar de ello ni reprimirlo, sino observar. No es un problema de qué hacer con ello, porque si ustedes intentan hacer algo al respecto, entonces actúan desde un fragmento y, por lo tanto, están cultivando más fragmentos y divisiones. Mientras que si pueden observar holísticamente, observar todo el movimiento de la vida como un movimiento único, entonces no solo toca a su fin el conflicto con su energía destructiva, sino que de esa observación surge una manera totalmente nueva de abordar la vida. Y si se da cuenta, se pregunta entonces cómo ha de reunir todo esto para hacer una totalidad. ¿Y quién es la entidad, el yo, que ha de reunir todas estas diversas partes e integrarlas? ¿Esa entidad, no es acaso también un fragmento? El pensamiento es, en sí mismo, fragmentario, porque el conocimiento jamás es completo con respecto a nada. El conocimiento es memoria acumulada, y el pensamiento es la respuesta de esa memoria y, en consecuencia, es limitado. El pensamiento nunca podrá producir una observación holística de la vida. Podemos, pues, observar los múltiples fragmentos que constituyen nuestra existencia cotidiana y mirarlos como una totalidad. Uno es un profesor, un maestro, o meramente una ama de casa, o un sannyasi que ha renunciado al mundo. Esos son modos fragmentados de vivir nuestra vida cotidiana. ¿Puede uno observar todo el movimiento de su fragmentada vida con sus motivos separados y separadores? ¿Puede uno observar todo eso sin el observador? El observador es el pasado, la acumulación de los recuerdos, es ese pasado, y el pasado es tiempo. El pasado mira esta fragmentación, y el pasado como memoria, es también intrínsecamente el producto de fragmentaciones anteriores. ¿Puede uno, entonces, observar sin el tiempo, sin el pensamiento, sin los recuerdos del pasado y sin la palabra? Porque la palabra es el pasado, la palabra no es la cosa. Siempre estamos mirando a través de las palabras, de las explicaciones, que a su vez son un movimiento de palabras. Jamás tenemos una percepción directa. La percepción directa es discernimiento que transforma las células cerebrales mismas. Nuestro cerebro se ha condicionado a través del tiempo y funciona en el pensar. Está preso en ese circuito. Cuando hay observación pura de cualquier problema, existe una transformación, una mutación en la estructura misma de las células. Nosotros hemos creado el tiempo psicológico. Somos los amos de ese tiempo interno que ha producido el pensamiento. Por eso es necesario que comprendamos la naturaleza del tiempo que el hombre ha creado, el tiempo psicológico como esperanza, el tiempo como logro. ¿Por qué los seres humanos han creado psicológicamente, internamente el tiempo? El tiempo cuando uno será bueno, el tiempo cuando uno estará libre de la violencia, el tiempo para alcanzar la iluminación, para lograr algún elevado estado de la mente,
el tiempo como meditación. Cuando funcionamos dentro del reino de ese tiempo, estamos generando una contradicción y, por ende, conflicto. El tiempo psicológico es conflicto. Este es realmente un gran descubrimiento si comprendemos la verdad de que uno es el pasado, el presente y el futuro, lo cual es tiempo como movimiento psicológico. Creamos una división entre nuestro vivir contenido en nuestra conciencia, y el tiempo distante que es la muerte. O sea, que uno está viviendo con todos sus problemas, y la muerte es algo que debe evitarse, postergarse, ponerse a una gran distancia, lo que implica otra fragmentación más en nuestra vida. Observar holísticamente el movimiento total de la existencia, es vivir tanto la vida como la muerte. Pero uno se aferra a la vida y escapa de la muerte, ni siquiera habla de la muerte. De modo que no solo estamos fragmentados en nuestra vida superficialmente, físicamente, sino que también nos hemos separado a nosotros mismos de la muerte. ¿Qué es la muerte? ¿Acaso no forma parte de nuestra vida? Uno puede tener miedo, puede querer huir de la muerte y prolongar el vivir, pero siempre al final de ello está la muerte. ¿Qué es vivir? ¿Qué es el vivir, el cual es nuestra conciencia? La conciencia está compuesta por su contenido, y el contenido no es diferente de la conciencia. La conciencia es las cosas que uno cree, sus supersticiones, sus ambiciones, la codicia, el afán de competir, los apegos, el sufrimiento, la hondura de la soledad, los dioses, los rituales, todo eso es la conciencia de uno, la cual es uno mismo. Pero esa conciencia no es propiedad exclusiva de nadie, es la conciencia de la humanidad, uno es el mundo y el mundo es uno mismo. Uno es su conciencia con su contenido. Ese contenido es el suelo sobre el que está parada toda la humanidad. Por lo tanto, psicológicamente, internamente, uno no es un individuo. En lo externo puede tener una forma diferente de la que tiene otro, puede ser amarillo, moreno, negro, alto o bajo, hombre o mujer, pero en lo interno, en lo profundo somos todos semejantes, quizá con algunas variaciones, pero la semejanza es como un hilo que mantiene juntas las perlas. Tenemos que comprender qué es el vivir, y entonces podremos preguntarnos qué es el morir. Lo que hay antes de la muerte es más importante que lo que ocurre después de la muerte. Antes del fin, mucho antes del último instante, ¿qué es el vivir? ¿Es esto el vivir, este afán y conflicto sin relación alguna con otros? A este sentimiento de honda soledad interna es a lo que llamamos vivir. Para escapar de esto que llaman vivir, se largan ustedes a las iglesias, a los templos, rezan y adoran, todo lo cual carece por completo de sentido. Si poseen dinero se complacen en despilfarrarlo, el despilfarro de los casamientos que se realizan en este país. Ya conocen ustedes todos los ardides que emplean para escapar de la propia conciencia, del propio estado mental. Y esto es lo que llamamos vivir. Y la muerte es el final. El final de todo lo que conocen. El final de todos los apegos, de todo el dinero que han acumulado y que no pueden llevarse consigo, por lo tanto, tienen miedo. El miedo forma parte de sus vidas. Y así, cualquier cosa que ustedes sean, por ricos o pobres que puedan ser, por elevada que sea la posición que ocupen, por grande que sea el poder que tengan, o la clase de político que sean, desde el más alto al más bajo estafador en la política, existe el final llamado muerte.
¿Y qué es lo que muere? El yo, con todas las acumulaciones que ha reunido en esta vida, todo el dolor, la soledad, la desesperación, las lágrimas, las risas, el sufrimiento, ese es el yo, con todas sus palabras, el yo, es la suma de todo ello. Puedo pretender que tengo en mí algún espíritu más elevado, el Atman, el alma, algo eterno, pero todo eso lo produce el pensamiento, y el pensamiento no es sagrado. Esta es, entonces, nuestra vida, el yo, al que uno se aferra, al que se haya apegado. Y al final de ello está la muerte. Existe el miedo a lo conocido y el miedo a lo desconocido. Lo conocido es nuestra vida, y tenemos miedo de esa vida, y lo desconocido es la muerte, a la que también tememos. ¿Alguna vez han visto a un hombre o a una mujer asustados de la muerte? ¿Alguna vez los han visto de cerca? La muerte es la negación total del pasado, presente y futuro que constituyen el yo. Y estando atemorizados de la muerte, piensan que hay otras vidas para vivirse. Probablemente, la mayoría de ustedes cree en la reencarnación. Es una feliz, bonita y consoladora proyección inventada por personas que no han comprendido qué es el vivir. Ellas ven que el vivir es dolor, conflicto constante, desdicha interminable en la que ocasionalmente brilla una sonrisa, un destello de risa y alegría, y dicen, volveremos a vivir en una próxima vida, después de la muerte me encontraré con mi esposa, o mi marido o mi hijo o mi Dios. Sin embargo, no hemos comprendido lo que somos y a qué estamos apegados. ¿A qué nos apegamos? ¿Al dinero? Si uno está apegado al dinero, eso es uno es el dinero. Como el hombre que está apegado al moblaje antiguo, a los bellos muebles del siglo XIV, muy pulidos y de gran valor, está apegado a eso y, por lo tanto, él es el moblaje. ¿A qué están ustedes apegados entonces? ¿Al cuerpo? Si estuvieran realmente apegados al cuerpo, cuidarían ese cuerpo, comerían adecuadamente, lo ejercitarían como es debido, etc., pero no lo hacen. Solo están apegados a la idea que tienen del cuerpo, la idea, pero no el instrumento real. Si estamos apegados a nuestra esposa, es a causa de los recuerdos que tenemos de ella. Al estar apegados, ella nos ayuda y consuela en esto y en aquello, con todas las trivialidades involucradas en el apego, y llega la muerte, y con la muerte la separación. De modo que uno ha de investigar muy estrecha y profundamente, el propio apego. La muerte no permite que uno posea nada cuando muere. Nuestro cuerpo es cremado o sepultado y, ¿qué es lo que uno deja? Deja al hijo por quien uno ha acumulado un montón de dinero que, de cualquier modo, él malgastará. Heredará nuestra propiedad, pagará los impuestos y pasará por todas las terribles ansiedades de la existencia, exactamente como uno lo ha hecho. ¿Es a eso a lo que estamos apegados? ¿O uno está apegado al conocimiento que ha adquirido como un gran escritor, pintor o poeta? ¿O se apega uno a las palabras, porque las palabras juegan un papel tremendo en nuestra vida? Solamente palabras. Jamás miramos detrás de las palabras. Jamás vemos que la palabra no es la cosa, que el símbolo nunca es la realidad. ¿Puede el cerebro, la conciencia humana liberarse de este miedo a la muerte? Como uno es el amo del tiempo psicológico, puede uno vivir con la muerte, sin separar a la muerte como algo que debe evitarse,
posponerse, apartarse lo más lejos posible. La muerte forma parte de la vida. ¿Puede uno vivir con la muerte y comprender el significado de la terminación? Eso implica comprender el significado de la negación, terminar con nuestros apegos, terminar con nuestras creencias a través de la negación. Cuando uno niega algo, cuando termina con ello, hay algo totalmente nuevo. ¿Puede uno, entonces, mientras está viviendo, negar el apego completamente? Eso es vivir con la muerte. La muerte significa el final. De ese modo hay encarnación, hay algo nuevo que ocurre. Terminar con algo es extraordinariamente importante en la vida, comprender la profundidad y belleza que hay en el negar algo que no es la verdad. Negar, por ejemplo, nuestro lenguaje ambiguo. Si uno va al templo, negar el templo, de modo que el cerebro tenga esta condición de integridad. La muerte es un final, y tiene extraordinaria importancia en la vida. No el suicidio, no la eutanasia, sino el final de los propios apegos, de la propia soberbia, del antagonismo o el odio que experimentamos por otro. Cuando uno mira holísticamente la vida, o sea, el morir, el vivir, la agonía, la desesperación, la soledad y el sufrimiento, ve que todo ello es un movimiento único. Cuando vemos holísticamente, hay total libertad en relación con la muerte. No es que el cuerpo físico no vaya a destruirse. Hay un sentido de terminación y, por lo tanto, no hay continuidad. Uno se libera del temor a no poder continuar. Cuando un ser humano comprende el pleno significado de la muerte, hay vitalidad, existe la plenitud que se halla tras esa comprensión. Un ser así está fuera de la conciencia humana. Cuando ustedes comprenden que la vida y la muerte son una sola cosa, lo son cuando uno comienza a morir mientras vive, entonces están viviendo codo a codo con la muerte, y esa es la cosa más extraordinaria que uno puede hacer. No existen ni el pasado ni el presente ni el futuro, solo existe este constante terminar.